Si tenemos que hacer una lista de los directores contemporáneos más talentosos y queridos por el público, claramente que Gareth Edwards tiene que estar incluido. Este director de 50 años siempre estuvo obsesionado con la ciencia ficción, no como un espectáculo vacío de luces y explosiones, sino como un lenguaje para hablar de la fragilidad humana frente a lo inmenso. Desde sus primeros pasos en el cine, Edwards no necesitó grandes presupuestos para crear mundos colosales. Con su debut Monsters, demostró que bastaba tener una cámara, un par de actores y una computadora para llenar la pantalla de criaturas alienígenas y paisajes devastados. Pero más allá de los efectos visuales, había una historia íntima, dos desconocidos atravesando una zona infectada, descubriendo que el verdadero monstruo no siempre es lo que acecha en la oscuridad. Esa sensibilidad se trasladó a cada uno de sus proyectos. En Godzilla la escala se volvió titánica y el monstruo apenas se deja ver durante buena parte de la película, porque lo importante no era el rugido, sino la sensación de insignificancia humana ante fuerzas imposibles de controlar de la naturaleza. Cada encuadre y cada sombra construía una tensión casi insoportable, hasta que finalmente la bestia emerge majestuosa y aterradora. Con Rogue One, Edwards volvió a la saga que lo inspiró a ser cineasta, pero no lo hizo para contar historias de héroes invencibles o linajes legendarios. Su Star Wars es sucia y dolorosa. Es la historia de personas corrientes dispuestas a sacrificarse por una causa más grande que ellos, mostrando la guerra en su forma más pura, sin concesiones ni finales felices. Tras conquistar dos de las franquicias más icónicas del cine, Edwards se enfrentó a un reto diferente: crear un mundo nuevo desde cero. Y así nació The Creator, una epopeya de ciencia ficción sobre la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. En ella la tecnología se convierte en un reflejo de nuestros miedos y anhelos, con la guerra en un telón de fondo para explorar la empatía, la pérdida y la esperanza. Con la fotografía de Greg Fraser y la música de Hans Zimmer, la película es tanto un espectáculo visual como una experiencia emocional. Ahora Edwards da forma a otro universo legendario con Jurassic World Rebirth, una nueva visión de un mundo donde la ciencia y la naturaleza chocan y donde estos animales no son solo criaturas prehistóricas, sino símbolos de lo salvaje e incontrolable, con ese mismo enfoque atmosférico y realista que define su estilo. Y en este video haremos un repaso por esas primeras 4 películas que formaron su camino para ser uno de los mejores directores de ciencia ficción de la historia del cine. La película comienza con imágenes en visión nocturna de un convoy militar en el norte de México que es emboscado por una gigantesca criatura alienígena. Los soldados intentan repeler al monstruo, pero necesitan apoyo aéreo. Durante el ataque, una mujer resulta herida y es auxiliada por un hombre. Esta escena se revela más adelante como parte del desenlace cronológico de la historia. Días antes del ataque, el fotógrafo estadounidense Andrew Calder recibe una orden de su jefe de encontrar y escoltar a su hija, Samantha Winden, de regreso a Estados Unidos. Andrew la localiza en un hospital en San José, Costa Rica, y juntos inician su viaje hacia la frontera. La pareja aborda en tren hacia el norte, pero el trayecto se ve interrumpido debido a que las vías han sido dañadas. Se enteran de que si no abandonan el país en pocos días, el transporte marítimo y aéreo será bloqueado durante 6 meses. Deciden continuar su viaje hacia la costa por otros medios. Andrew compra un costoso boleto de ferry para Samantha. Esa noche, después de compartir bebidas, conocerse un poco más, darse cuenta que tenían química, pero siendo algo imposible porque ella estaba comprometida, Andrew pasa la noche con una mujer local. A la mañana siguiente, descubren que sus pasaportes habían sido robados, lo que impide que Samantha aborde el ferry. Sin otra opción, Samantha intercambia su anillo de compromiso por un viaje a través de la zona infectada. Viajan en bote por un río en donde logran ver a una criatura gigantesca en el agua y luego son escoltados por un grupo armado. Durante el trayecto son atacados por una de esas criaturas. Andrew y Samantha logran escapar, pero los escoltas no sobreviven. Mientras avanzan por la selva, observan huevos brillantes adheridos a los árboles y evidencias de la presencia de las criaturas, así como estructuras de civilizaciones mesoamericanas en la selva. Finalmente llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, solo para descubrir que la zona ha sido devastada y evacuada debido a la invasión de las criaturas. Encuentran una estación de servicio abandonada con electricidad donde contactan al ejército para solicitar ayuda. Mientras esperan, una criatura se acerca silenciosamente a la estación. Samantha observa cómo explora el interior, aparentemente atraída por la luz de un televisor. Al desenchufarlo, la criatura pierde interés. Luego aparece otra y ambas interactúan de manera pacífica, posiblemente en un ritual de apareamiento. Andrew y Samantha comparten un beso antes de ser rescatados por el ejército. Son separados y llevados en diferentes vehículos. La narrativa regresa al inicio de la película, mostrando nuevamente el ataque nocturno, ahora entendido como parte del desenlace de la historia.
Esta arranca en 1999 en las Filipinas, donde un supuesto depósito de uranio se derrumbó y encuentran un esqueleto colosal de una especie prehistórica no identificada. Esqueleto que gracias a los cómics del lore expandido sabemos que pertenecen a Dagon, uno de la especie Godzilla. Pero no solo encuentran el esqueleto, sino que también 2 esporas o huevos, de los cuales uno había eclosionado hace poco y había escapado a la superficie. De ahí pasamos a Yanjira, Japón, donde vemos la familia de Joe, interpretado por Bryan Cranston, quien junto con su esposa trabajan en una planta nuclear que sufre una gran fuga, provocando la muerte de la mujer de Joe, dejándolo solo con su hijo Ford. Pasan unos 15 años y Ford ahora es miembro del ejército, con un hijo pequeño y una esposa llamada Elle, protagonizada por Elizabeth Olsen. Ford recibe una llamada de Japón, donde habían arrestado a su padre por meterse en la zona prohibida, lugar donde ocurrió el accidente radioactivo. Ford intenta hacer que su padre vuelva con él, pero este está convencido de que lo que generó la falla hace 15 años había vuelto y quería resolver el misterio de lo que produjo la muerte de su esposa. Se dan cuenta que el aire no estaba contaminado, por lo que el gobierno estaba encubriendo otra cosa. Ahí es donde se encuentran con una organización misteriosa llamada Monarch, quienes los arrestan y los llevan a una base donde se encontraban los mismos científicos del principio, la doctora Graham y el doctor Serizawa. Este último es un personaje sacado directamente de las viejas películas de Godzilla, con la diferencia de que su personalidad es la antítesis al personaje japonés. Los de Monarch estaban estudiando un capullo de lo que antes había sido la criatura que al nacer provocó el incidente de la planta. Momento en que este organismo nombrado Muto sale del capullo y crea un caos entre todas las personas que están ahí, matando a varias e hiriendo gravemente a Joe, quien termina muriendo cuando era trasladado en helicóptero por los de la organización. El ejército de Estados Unidos trata de destruir al monstruo en las costas japonesas, y ahí el Dr. Serizawa le cuenta a Ford que en 1954 las pruebas nucleares despertaron a una criatura prehistórica que llamaban Gojira o Godzilla. Este monstruo prehistórico, al igual que otros, existe desde que la Tierra tenía altos niveles de radiación, y su metabolismo había evolucionado para que pudieran alimentarse de la misma. A medida que la Tierra bajaba sus niveles radioactivos, Godzilla se sumergía más y más en el océano para estar cerca del núcleo terrestre. Ahí se crea la organización Monarch para estudiar a esas criaturas y en este caso neutralizar al Muto para que Godzilla no tome su rol de alfa y despierte para cazarlo. Todo explicado como si fuese un equilibrio natural en donde Godzilla es el encargado de mantenerlo, siendo el eslabón más alto en la cadena alimenticia hasta el momento. Al no poder frenar al Muto, este llega hasta Hawái, donde tiene el primer encuentro con Godzilla, ocasionando varios destrozos y muertes de civiles, saliendo en las noticias de todo el mundo, por las cuales el hijo de Ford y su esposa se enteran del incidente, sabiendo que Ford estaba ahí con el ejército. Los científicos de Monarch guardaron el segundo huevo en Estados Unidos, pero este termina escapando, y resulta que al ser una hembra estaba llamando al macho para procrear, por lo que los 3 monstruos iban a terminar en el mismo lugar. El ejército trata de matar a los mutos, trasladando ojivas atómicas para detonarlas cuando se acercaran, pero estos monstruos se las comen como cualquier otro alimento y la misión termina fallando con varios muertos. Por otro lado, Godzilla llega a San Francisco y destruye el Golden Gate, mientras intentan dispararle tirándole bombas. Los ciudadanos se esconden bajo tierra mientras los mutos y Godzilla empiezan a pelear en la ciudad. Las escenas de peleas son escasas y Edwards se encarga de mostrarlas con un ambiente oscuro en una ciudad de noche llena de polvo y humo, contrastado por un aliento atómico azul de Godzilla que aparece justo en el momento en donde los mutos le estaban haciendo pasar un mal momento y aprovechado por un Ford que decide ir solo a donde la hembra había dejado sus huevos para plantar una bomba y destruirlos. Godzilla mata al macho de un coletazo contra un edificio, pero este se le cae encima y termina derribándolo, mientras la hembra persigue a Ford cuando va en busca de más ojivas para alimentarse, y en el momento en donde nuestro protagonista está en el peor de los escenarios, aparece Godzilla y le tira su aliento atómico directamente en la boca de la muto hembra, desintegrándola. Godzilla se desmaya y a la mañana siguiente Ford encuentra a su hijo y a su mujer en un estadio que resguardaba sobrevivientes, mientras en las noticias se ve como la ciudad trata a Godzilla como un héroe, el cual se termina despertando y metiéndose en el mar para ir de nuevo a las profundidades del océano. Una tranquila vida familiar se ve interrumpida cuando el director Krennic llega a la granja de los Erso. En su presencia, Lyra Erso muere mientras protege a la pequeña Jean, quien logra escapar gracias a Zoe Guerrera. Galen es secuestrado por trabajar en el proyecto de la Estrella de la Muerte. 15 años después, Jean está encarcelada en el Ring of Kafren, mientras Bodhi, un piloto infiltrado en el Imperio, tenía que entregarle un mensaje de Galen a los rebeldes, pero es atrapado por los hombres de Zoe, aunque luego se terminaría uniendo al grupo.
Cassian Andor, acompañado por K-2SO, la rescata por orden de Mon Mothma con la misión de contactar a So Gerrera en Jedha. El equipo viaja en una U-Wing hacia Jedha, planeta sagrado de la Fuerza. Allí son atrapados durante una manifestación anti-imperial dirigida por So. K-2SO salva a Cassian y a Jyn de los Stormtroopers. Conocen a Chirrut Imwe y Base Malbus, protectores del templo Kyber, pero los hombres de So los atrapan. En las catacumbas, So le muestra a Jyn un holograma de Galen Erso, quien revela que introdujo una vulnerabilidad en la Estrella de la Muerte, mientras Krennic ordena una prueba devastadora para impresionar a Tarkin y destruye Jedha con un disparo potente, por lo que nuestros protagonistas tienen que escapar rápido. El grupo viaja a Eadu, una refinería imperial, donde la nave sufre un accidente. Cassian recibe una orden secreta de matar a Galen. Sin embargo, cuando Galen confiesa su traición, Cassian no dispara. En medio de un bombardeo rebelde, Galen resulta mortalmente herido y muere en brazos de Jyn, marcando un punto emocional decisivo. Krennic se reúne con Darth Vader para explicarle todo lo que estaba sucediendo, mientras en la base rebelde de Yavin, Jyn exige acción contra Scarif, pero el Alto Consejo lo rechaza por no tener pruebas sólidas. Frustrados, Jyn, Cassian y voluntarios deciden actuar por su cuenta y forman el escuadrón Rogue One. El equipo se infiltra en la frontera imperial de Scarif usando disfraces. K-2SO abre la sala de archivos mientras Cassian y Jyn ascienden a la torre de transmisión. La misión da comienzo en medio de combates con fuerzas imperiales. Los rebeldes se enteran y salen a apoyar el escuadrón, mientras C-3PO y R2-D2 hacen un pequeño cameo en plena base rebelde. K-2SO defiende la entrada y activa la sala de datos, muriendo de múltiples disparos, pero eso les permite a Jyn y a Cassian encontrar Stardust. Bodhi intenta establecer enlace, pero muere en una explosión. Chirrut activa el interruptor del escudo, cayendo bajo el fuego imperial, y Base muere protegiéndolo. Krennic llega e intenta detenerlos hiriendo a Cassian, pero este logra dispararle antes de que mate a Jyn. A través de un último empuje de Cassian, Jyn transmite los planos. Instantes después, la Estrella de la Muerte lanza un disparo contra Scarif, destruyendo toda la base y matando a Jyn y a Cassian, abrazados en la playa hasta el final. En plena retirada de la flota, Darth Vader interrumpe en la fragata rebelde, masacrando soldados con su sable y la fuerza. Luego la Tantive 4 escapa con los planos, mientras en la cubierta Leia declara que esos planos eran la esperanza de la rebelión, conectando con A New Hope. Imágenes al estilo newsreel nos muestran cómo la IA, tras ser integrada en múltiples aspectos de la vida cotidiana, detona un arma nuclear sobre Los Ángeles, matando a millones y forzando a Occidente a declarar la guerra contra la IA. Saltamos 15 años después, en Nueva Asia, donde Joshua Taylor, ex soldado con prótesis, vive con Maya, quien estaba embarazada. Disfrutan una vida familiar en una cabaña hasta que un ataque de Nomad, una estación orbital estadounidense, devasta el lugar y ella desaparece. En Los Ángeles, Joshua trabajaba limpiando zonas destruidas. La coronel Howell lo recluta para encontrar al creador, Onirmata, a cambio de la posible supervivencia de Maya. Joshua entra con comandos en territorio enemigo y descubre a una niña IA, Alpha O. En el caos del ataque la rescata y escapan juntos porque entiende que conocía el paradero de Maya. Joshua la termina bautizando Alfie. Viajan a Lilta City a buscar a un amigo de Joshua mientras comparten momentos más humanos, forjando su vínculo protector y emocional. Ese amigo fue el que le marcó el objetivo de Maya en su momento por ser una terrorista. Joshua estaba siendo buscado por todos lados y alguien que los ve en las calles de la ciudad los delata. Su amigo Drew, quien tenía una fábrica de simulantes, la analiza dándose cuenta que no era común. Mientras que su pareja simulante cuidaba a la niña, Drew descubre que Alfie estaba creciendo y eso significaba que sus poderes irían incrementándose, hasta poder controlar todos los artefactos tecnológicos del mundo. Cae la policía, pero antes que la maten, Josh la rescata. Viajan a su vieja casa, pero los descubren y Drew muere, confesándole que Maya era la verdadera Nirmata. Harun y sus tropas los atrapan y los llevan a su comunidad. Josh se escapa y en la noche desconecta a Harun para llevarse a Alfie, pero cuando están por escapar en bote, los estadounidenses empiezan a atacar a la comunidad. Alfie detiene uno de los ataques, pero es herida por uno de los soldados de Howell. Se van junto con Harun, donde le cuenta que Maya fue quien la creó usando los recuerdos del embrión que llevaba en su vientre. Descubren que Maya estaba viva en coma, mantenida por simulantes hacía 5 años. Esos simulantes no podían desconectarla a pesar de que sabían que no podía volver a la vida. Joshua le pide perdón a Maya por no entenderla antes y logra sacarla del soporte vital. Howell reaparece intentando copiar la conciencia de Maya, pero Harun le implanta un explosivo en la espalda y Howell termina explotando. Joshua y Alfie abordan un transbordador lunar desde el puerto de Los Ángeles cuando Andrews le ordena que la matara, pero él solo la desconectó por un tiempo.
Viajan hacia Nomad y ella toma el control, accediendo justamente cuando el general Andrews ordena un ataque global contra las IAs restantes. Joshua coloca cargas y sabotajes, y Alfie encuentra simulantes de Maya, llevándose una para implantarle su conciencia original. Mientras los misiles empiezan a impactar, Andrews desata robots tentaculares. Alfie lo ayuda a Josh y esta la manda en una cápsula de vuelta a la Tierra. En su último instante, Joshua se reencuentra con la simulante de Maya, quien tenía sus memorias gracias a Alfie, antes de que Nomad explote destruyendo la amenaza. Alfie llega a la Tierra y es recibida por la comunidad IA en Nueva Asia como la nueva Nirmata, símbolo de esperanza y coexistencia pacífica entre humanos y máquinas. Alienígenas, titanes, guerras espaciales, inteligencia artificial y dinosaurios. El portfolio de ciencia ficción completo para el director, guionista y artista de efectos visuales británico, nacido en 1975, que se ganó el amor de su público en estos últimos años. Uno de mis directores favoritos por sus escenarios y escalas, creando estéticas únicas, que no solo te meten en una atmósfera de suspenso y asombro, sino que también transmiten su perspectiva de lo pequeños que somos ante las maravillas de la ciencia, ya sean tecnológicas o naturales. Si te interesó este viaje por la filmografía de Gareth Edwards, no te olvides de likear, comentar, compartir y suscribirte al canal para no perderte futuros videos de ciencia ficción. Nos vemos la próxima.